por Copa Libertadores, así muy rápido. Ustedes me recuerdan si me falta alguno. Y porque creo que el próximo año podremos fácilmente ir de nuevo a una Copa Libertadores de América. Alberto de pronto hará más memoria y nos hace recordar algún hecho anecdótico o histórico de estos pasos de Once Caldas por Copa Libertadores desde el 99, cuando fue su primera participación. Se quedó en fase de grupos, Pero hizo buena ocupó fase. cuarto puesto con 7 puntos. Ahí en ese 99 fue el partido contra River. En esa fase se quedó, pero ese partido contra River 4-1, ¿no? Para un equipo que debutaba en Copa Libertadores. Le ganó al Flamengo. Pero 4-1 fue con River, que fue Sí, ese debut. aquí en Manizales. Y fue ese primer partido. Y cuando fueron los 2 goles de Edwin Congo claro. y los que provocaron la famosa venta del Real Madrid. Recuerden que el Once Caldas obtuvo ese cupo del 99 a Copa Libertadores después de hacer una campaña brillante en el 98. Ha sido el mejor equipo que los historiadores inclusive le dicen a uno. Uno de los mejores equipos fue el del 98. El Once Caldas quedó subcampeón porque nos metieron la mano. Porque esos árbitros llamados disque grandes, hoy Roldán en ese momento que era igualito, en ese momento Ruiz, nos metió la mano y por eso se perdió, si no estaríamos hablando de otro título. 99, el Once Caldas llegó a fase de grupo, quedó cuarto con 7 puntos. Y que ese partido de River lo reseñamos como el punto clave, destacable, en ese River, a ver que jugaba gente, el muñeco Gallardo, por ejemplo. Jugaba ahí ya. Ahí jugaba el muñeco Gallardo en ese River. No alcanza a jugar Ángel. El Ángel, 99. no lo recuerdo. No lo recuerdo, no sé Alberto. No. Bueno, en el 2002 vuelve el Once Caldas a participar y vuelve a quedar eliminado en la fase de grupos. Ocupó el puesto tercero con 9 puntos. ¿Sí? Pero ahí se quedó otra vez en fase de grupos, 2002, segunda participación. Pero ahí hay unos partidos muy interesantes. Ahí en ese no es en uno que se le gana a la Universidad Católica, no está ahí en ese del 2002. En el 2002, yo recuerdo que en el 2002 derrotó a Flamengo. 1-0 aquí en Manizales. Derrotó a la Universidad Católica en un gran partido en Palo y Grande. al Olimpia. También lo derrotó, sí. Pero todos acá de local. Sí, los derrotó de local porque de visitante sí no pudo. Y no avanzó de la fase de grupos. Infortunadamente, no avanzó. Luego se viene el 2004. Todos conocemos la hazaña del 2004. La épica del 2004. Once Caldas campeón. Para revalidar ese título, en el 2005 obtuvo otra vez cupo internacional Copa Libertadores, pero el equipo se quedó en octavos de final enfrentando a Tigres de México, ¿no? Ahí fue donde quedó completamente eliminado. Y en ese 2005 quedó segundo de su grupo con 9 puntos, se clasificó, pero luego en octavos fue superado por Tigres, ¿sí? Y ahí fue eliminado. Estoy hablando de 2005, que llegó hasta octavos de final. 2010, una nueva participación. Llegó también hasta octavos de final. En su grupo quedó de segundo con 11 puntos. Eso es increíble. ¿Recuerdan ese partido con Libertad? Que fue el que nos eliminó. El equipo Guma. Por Dios. Que dolió. Y fue acá, ¿no? Sí. Fue acá en Palo Grande. Sí. La eliminación fue acá. Frente a Libertad, nos superó Libertad. Luego 2011, se llegó muy lejos. Cuartos de final. Claro que... Bueno, ese 2011, acuérdese que quedó eliminado pues ante el mejor equipo del año acá en América, que era el Santos de Neymar. Claro. Y que Once Caldas ahí fue cuando hizo la épica de eliminar a Cruzeiro allá en el... Bueno, se me olvida que es muy conocido el estadio brasileño, que hace la épica en octavos y pasa a cuartos, pero que a Once Caldas no le favoreció fue el fixture. Porque Once Caldas era el mejor equipo de esa Copa Libertadores junto a Santos. Y le tocó eliminarse con Santos en cuartos, sabiendo que esa era la más posible final. Pero no se nos puede olvidar que en ese 2011, cuando el Once Caldas venía con un invicto en casa, en torneos internacionales, ahí se terminó ese invicto con San Martín. Es que no nos puede dañar el invicto San Martín. Eso es... Del Perú, de por Dios. Manchas, no, del Perú. Del Perú, San Martín. Martín Universidad del Perú. se llama Universidad de San Martín. Eso allá no es universidad, es Universidad de San Martín. Se metió entre los 8 en la segunda fase en propia casa. Sí, ya lo decía don Gerson Arias. En cuartos de final se cayó frente a un equipo Santos de Brasil
que fue el campeón de esa edición. Pues, ¿qué vamos a hacer? Él fue el campeón de esa edición. Y por último, 2015. No, es que ni llegamos. 2015 vía reclasificación se obtuvo el repechaje, pero A en ver, ese pero- repechaje se enfrentó a Corinthians de Brasil y listo. Pero falta una. ¿Cuál? La que Once Caldas fue eliminado por Porto Alegre, por el Internacional de Porto Alegre. ¿Y cuál fue ¿Qué esa? año? No fue en 2012, que Once Caldas lo eliminó Internacional de Porto Alegre. Ahí les traigo de las que me acuerdo, 2012. ¡Alberto! No, Alberto. Pero Pedile Alberto. 7 de la noche, 40 minutos. A ver, la gente que recuerda de estas copas, de estos años, y que nos falta. la verdad, tengo eso en la mente, que Once Caldas lo elimina Pero en un repechaje también. No, ¿Sabe que no Sí, en recuerdo? un repechaje. en un... o Once sea, Caldas pasó en el 2012 como mejor equipo de reclasificación 2011. Si es verdad lo que dice Don Jersey. ¿Y dónde nos quedamos? no, llegaba. en Ya octavos. le digo. En octavos que lo eliminó el... O sea, pasó fase de grupos. Sí, y lo eliminó... Oiga, yo no recuerdo la del lo eliminó 2012. el Inter. Claro, porque Once Caldas... Es que en 2011 el Once fue subcampeón. Entonces consiguió cupo a la Copa Libertadores de 2012. Recuerden que en ese 2011 fue cuando el Once Caldas se armó muy bien. O sea, invirtió un dinero impresionante, invirtió mucha plata para armar ese equipo 2011. Sin embargo- Subcampeón, era armado para ser campeón, no se logró el objetivo y se viene la debacle Sin embargo, en dineros y en economía. en esa Copa de Libertadores 2011 que fue contra Santos, a Once Caldas le toca Cruzeiro en octavos porque fue el peor equipo de fase de grupos. Pero mire, No, Jorge Mejía me dice pero que fue un creo que repechaje. Fue un repechaje contra repechaje. Inter y lo En sacó Internacional estaba de Alessandro. Sí, tuvo que ser un repechaje de Copa Libertadores, no. Sí, porque no, fase de grupos de No, Colombia pasó Atlético Ese fue un Nacional. repechaje. Sí, que Sí, a- nos está diciendo todos. Con Internacional fue un repechaje. 2012 que- repechaje, sí. Que No, de porque- Alessandro era el capitán de ese equipo. Que más Correcto. adelante fue campeón de Copa Libertadores. Traía ese recorderis porque 2025 volveremos. Volveremos.